Listo, toca que tenga trabajo presencial. De nuevo, privilegia el trabajo en casa. Ah, listo, no es que esta persona tiene que venir porque hay un proceso que es físico. Ah, bueno, entonces viene un día a la empresa. Entonces, el control de ingreso. El control de ingreso, por ejemplo, se diligencia las encuestas de comorbilidad en papel, vía web. Por ejemplo, se toma la temperatura al ingreso, se desinfecta a las personas porque se estuvieron moviendo, se entregan EPP y se debe tener en cuenta el manejo de ascensores, si tenemos ascensores en nuestras organizaciones. Ojo, estas medidas son un ejemplo. Nuestras organizaciones, cada una tiene su realidad. Por ejemplo, hablamos de desinfección de las personas y ya también hay temas como que el Ministerio de Salud recomienda no usar la aspersión como desinfección, pero bueno, no entremos en temas puntuales y técnicos. Los EPP dependen de qué voy a hacer. Ah, el EPP necesita guantes, miremos qué va a hacer. ¿Sí? No, es que además necesita cambiarse la ropa al interior de la empresa y trabajar con una ropa aquí y transportarse con otra. Esa es una de las medidas más importantes. Entonces, revisemos si es necesario. Por allá la circular del sector construcción decía, bueno, una ropa para trabajar, esa ropa se tiene que lavar a más de 70 grados centígrados. Entonces, la circular, y es importante la circular cuando digo que lo obligatorio es la resolución, pero la circular nos dio elementos muy importantes para la implementación de estos protocolos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se permanece en una organización? Bueno, ya sabemos que por lo menos en el Valle del Cauca, el uso de tapabocas es obligatorio en todo sitio. Hay que mantener una distancia de 2 metros, hay que desinfectar los elementos con que se van a trabajar, demos prioridad a los documentos digitales. Aquí hay un tema importante, siempre hablamos de, entonces, supongamos, o no, un tema importante, el lavado de manos. Entonces, muchas veces estamos haciendo mucho énfasis en el tema del gel antibacterial, pero lo más efectivo es lavado de manos. Ah, no puedo lavarme las manos por alguna razón, entonces gel antibacterial. ¿Listo? Pero todo eso son medidas que se toman de acuerdo a la organización. Ah, bueno, lo que les decía hace un momento, sí que nos dice, y obligatorio también, llevar un registro del relacionamiento de las personas al interior de la organización. Y eso, fíjense que permanecer en la empresa comienza a ser complicadísimo. Oiga, ¿cómo así que yo tengo que saber con quién estuve? Ah, venga, entonces yo fui y tuve una reunión con la persona de mercadeo. Ay, anotar. No, yo estuve en el ascensor con 4 personas. ¿Quiénes eran? Pedro, Pablo, Luis. Todo ese tema comienza a ser importante. Entonces, prioricemos el trabajo en casa. Hay que tomar las medidas locativas. La limpieza y desinfección, necesariamente antes de empezar actividades, después de terminar actividades y en el transcurso de las mismas. Necesitamos que haya, y hago mucho énfasis en el agua y el jabón. ¿Por qué? Porque veo que hacemos unos gastos impresionantes en muchas cosas y resulta que no hay agua y jabón y toallitas para trabajar. O sea, tengamos también alcohol glicerinado. Bueno, cada sustancia hay que revisar qué es, qué queda disponible. Acá hay un tema, y este va a ser un tema de ingeniería y de cada organización. Para quienes estamos en tierra caliente va a ser muy complicado vivir ¿qué pasó con el cuento? aires acondicionados. Primero te pones a jugar el cuento
va a ser muy complicado estar sin aire acondicionado. Pero, pues si comenzamos a recircular en la misma organización el aire, pues vamos a terminar teniendo un edificio enfermo. Pero no podemos vivir sin aire tampoco porque una persona en la costa, bueno, entonces son temas que tenemos que comenzar a ver desde la ingeniería cómo lo vamos a hacer posible. Hay un tema fundamental y en esto sí quiero que todos hagamos mucho énfasis. Nuestros procesos no pueden ser los mismos. La forma como hacemos, la forma como aprobamos la nómina, la forma como vendemos, la forma como hacemos seguimiento, no puede seguir siendo la misma. El mundo nos cambió, ¿sí? Y eso es lo que debemos contemplar. Entonces, lo primero, tampoco podemos seguir perdiendo plata, que tenemos a la gente en la casa, que trabajo en casa debe de ser eficiente. Pero entendamos que la persona que está en la casa tiene otras características, otras connotaciones. Listo, si yo estoy solo en mi casa, puedo producir diferente a que si estoy con mis 3 hijos, si estoy con la suegra, si estoy con... Todas esas condiciones nos van a cambiar la producción. Entonces necesitamos gestionar nuestros equipos y que el trabajo en casa sea eficiente. ¿Listo? Controlar las interacciones internas. ¿A qué vamos? Hay que firmar un papel. Venga, yo no se lo tengo por qué estar entregando en la mano. Puedo decir, lo dejo aquí, cuando yo me retire, usted viene por él. Un ejemplo simple. Pero entonces necesitamos ver nuestros procesos para saber qué se puede modificar para que esto funcione. ¿Cuál es la interacción que tenemos con terceros? Nuestros terceros, ¿quiénes son? Proveedores, contratistas, visitantes, que se me había olvidado que la resolución contempla la gestión de los visitantes, clientes. Cada empresa debe de modificar esa interacción. La flexibilidad del horario, y cuando hablamos de flexibilidad del horario, debo ser muy conscientes que va a depender también de las políticas que nos estén marcando. Acá hay un tema. Si teníamos dificultad para gestionar los equipos de manera presencial, ahora la gestión de los equipos de manera remota es otra. Y ahí sí le hago una invitación a que contemplemos todas las herramientas. O sea, una persona, supongamos, una persona hoy, su nivel de estrés debido a las noticias, a todos los WhatsApp que le llegan, ¿cómo es? Y si yo voy a presionar algún tipo de productividad, porque también como jefe estoy, pues, venga, todos los indicadores de todo el mundo están por el suelo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo los controlo? ¿Cómo además hago que haya esa empatía? Todas esas cosas debemos contemplarlas. Y el manejo del estrés. Cada persona reacciona de manera diferente. Hay personas que ven la cifra de muertos en Ecuador y qué embarrada, ¿no? Oiga, ¿cómo están de mal? Otra persona ve la cantidad de muertos y puede pensar en que no, pues yo voy a hacer algo para alcanzar a que mi familia me entierre a mí y no que quede yo en la calle. Y no estoy aumentando. Son ideas que le pasan a la gente. Y también hay que ser conscientes de esto, lo estamos haciendo hoy como empresas porque nos lo están exigiendo. Quiero que nos llevemos esta idea, no lo hagamos porque nos están exigiendo. Pensemos también que apenas empecemos a trabajar, hoy en Colombia realmente en cifras y en cantidades no
nos ha pegado, no nos ha atacado mucho. ¿Por qué? Porque tomamos la medida extrema del confinamiento. Pero esto se va a levantar. Ya estamos empezando gradualmente. Cuando se levanten las medidas, es claro que se va a disparar el contagio. ¿Qué necesitamos? Que la gente esté fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Saber que nuestro vecino le pasó algo, en fin, que nuestro compañero de trabajo. Entonces, el manejo del estrés también es muy importante. Esta no es la presentación, como le dijimos, es un taller, es que sepamos de qué habla, cuáles son las responsabilidades y los elementos principales. Los invitamos a que sigan a Waterford en sus redes sociales y también en contacto con nuestra organización en caso que necesiten una mayor asesoría. Los dejo en manos de Linda, quien seguirá manejando todos los temas de preguntas y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, por tu presentación. Bueno, este sería el momento en el que ustedes pueden hacer preguntas para resolver las inquietudes que se les hayan presentado durante la conferencia. Si quieren, entonces, el que tenga preguntas tienen ahí la opción de levantar la mano o nos pueden escribir la pregunta por el chat para que Héctor entonces pueda ir contestándolas. ¿Puedo participar? ¿Quién nos...? Juan Fernando González. ¿Tienes una pregunta? Dale. Sí. En el caso nuestro, que es una empresa de aseo, donde nuestros empleados están, donde clientes pues que nos contratan a nosotros, y las condiciones, digamos, al ingreso de nuestro personal, pues no dependen de nosotros 100%, sino de los protocolos que establezca nuestro contratante. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, si no hay un sitio donde lavarse las manos, si no hay un sitio cómo desinfectarse, si no... Porque no, lo que él decía, uno puede dar los EPPs que da la empresa, pero si las condiciones no están dadas dentro de la empresa que nos contrata, ¿qué pasa en esos casos? Esa es la pregunta. Linda, tú tienes una respuesta para eso. Me parece que es un tema de derecho, ¿no? De responsabilidad. Pero es que, bueno, la verdad no la entendí muy bien porque como que... A ver, ¿podrías precisarla un poco? Sí. Es que, digamos, en el servicio de aseo nosotros enviamos a nuestros empleados a donde un cliente. Entonces nosotros lo enviamos con nuestros elementos de protección personal para nuestro trabajador. Pero las condiciones, lo que él dice, lo que es administrativo o al ingreso, las condiciones de desinfección, del lavamanos, del lavado de manos o del desinfectante, pues no dependen de nosotros, de la empresa cliente. Sino de la empresa cliente. ¿Qué pasa entonces en esos casos? Pues lógicamente pues fuera de comunicarse con ellos, si de pronto no hay un cumplimiento de la norma, ya entonces ¿qué pasaría allí o qué se podría hacer? Bueno, pensándolo desde la responsabilidad en el ámbito jurídico y no desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo, si tú tienes unos empleados que, por ejemplo, estás enviando en misión a esa empresa, pues hay una corresponsabilidad en el sentido en que tanto tú tienes que desarrollar tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todos los mecanismos de prevención que sean necesarios, no solamente con relación a la contingencia COVID, sino frente a todo lo demás que se pudiera presentar como accidentes laborales, enfermedades profesionales, como también la empresa cliente tiene la obligación de adoptar los protocolos y ajustarse a las medidas. En caso de que alguna de las dos no lo haga y un empleado sufra algún accidente o desarrolle una enfermedad producto necesariamente de esa ausencia de las medidas que debe tomar el empleador, pues entonces podría haber una corresponsabilidad jurídica en el caso, por ejemplo, de una demanda
por los perjuicios que se hubieran podido causar al trabajador. Entonces, digamos que ahí el ejercicio solidario y también responsable es de ambos lados, es bidireccional, o sea, tú debes también verificar no en el sentido estricto como lo harían las autoridades, los entes territoriales en el chequeo del cumplimiento de la aplicación del Protocolo General de Bioseguridad, pero sí por lo menos que ellos te estén garantizando que los empleados que van a estar en sus instalaciones van a poder encontrarse dentro de un ambiente seguro. Y te complemento, Linda. Aquí hay un tema y viene de la mano con una pregunta que está en el chat. Seamos también claros en esto. Aquí no se ha acabado de inventar nada. Aquí nadie tiene la última palabra, ni nadie sabe realmente cómo puede variar todo esto. Entonces, eso es lo primero. Segundo, frente a si, por ejemplo, eso termina siendo una enfermedad laboral o no, hay una duda. Hasta ahora han dicho que solamente el sector salud, pero si revisamos la resolución, abrió una puerta. Yo no soy abogado de eso y yo creo que eso va a ser de discusión, pero es que ya nos están diciendo que reportemos a la ARL el contagio. Abre una puerta. Si fuese yo, intentaría por todos los medios coordinar con ese cliente y hacérselo saber, porque si ya la cosa se vuelve muy incómoda y está colocando en riesgo a mi gente, pues me toca no enviarle, no prestarle servicio, pero también entendiendo que tú no puedes dejar de trabajar. Entonces ya viene un tema de hablémonos, busquemos la forma, ya otras personas podemos ayudarte a, de pronto ese cliente no ha entendido, no tiene las cosas claras, y de alguna manera podríamos ayudarte a que se aclarara, porque entrar en una pelea jurídica hoy con la necesidad que tú tienes de trabajar rápido es complicado. O sea, claro, podemos decir que, señor cliente, su obligación es A, B, C, él me contesta la carta. Entonces ese método podría demorar, es negociar. Hay otra pregunta en el chat y después le damos la palabra a César Orozco, que está levantando la mano. Pregunta Oscar Machado: teniendo en cuenta que el COVID es enfermedad laboral solo para el sector salud, quisiera saber cómo se manejaría en las demás actividades económicas. Es decir, si se enferma alguien en una obra, ¿qué repercusiones legales pueden venir sobre la empresa y sobre el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Linda, de mi opinión es lo que te dije hace un momento. Se abrió una puerta con el reporte, pero es un tema también de nuestra abogada. Sí, en principio, pues está establecido que quienes tienen un riesgo directo con el contagio al COVID, pues es solamente el personal de salud, y en la medida en que este está directamente relacionado con su actividad laboral, pues es el marco que nos permite establecer que para ellos pueda ser considerado casi que automáticamente una enfermedad de origen laboral. En el caso de las otras actividades económicas en las que no existe un contacto directo con el coronavirus con ocasión a la actividad laboral, pues entonces digamos que en un proceso sería muy difícil determinar en qué momento y con qué personas, y si fue con ocasión del trabajo que esta otra persona se contagió, y en esa medida sería una enfermedad considerada de origen común, y como considerada de origen común, pues digamos que la responsabilidad para la empresa no sería tan clara. Tendría que ser, como les digo, ya es un asunto más bien probatorio, que dentro de un pleito lograra demostrarse que, a pesar de que no desarrollan una actividad directamente relacionada con el COVID y no está dentro del área de salud,
esta persona adquirió esa enfermedad por un contagio en la empresa y no porque salió a la panadería, no porque fue al banco a hacer un pago, no porque visitó un familiar que ha estado en contacto con muchas personas porque trabaja en un supermercado, sí, o sea, ahí ya habría una línea muy delgada para poder establecer dentro de un proceso jurídico que existan algunas responsabilidades tanto para la empresa como para el profesional del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Otra cosa es que la empresa no tome las medidas que está exigiendo la ley para la mitigación del COVID y la protección de los empleados, y en ese no tomar medidas se logre demostrar que producto de la omisión de una de estas medidas es que un empleado resulta contagiado. Entonces ahí se podría hablar de responsabilidad. Y el punto que acaba de decir Linda es el punto fundamental. Si tomamos las medidas, vamos a disminuir el riesgo para la empresa a futuro. ¿Por qué? Porque sí se puede terminar en demanda. O sea, recordemos que aquí hay probabilidad de muerte y van a haber muertos. Y esos muertos, los dolientes, van a buscar culpables. Y eso es normal. Entonces, nuestras organizaciones lo que deben de hacer es evitar cumplir las normas para evitar que después nos prueben, no, es que usted me puso esa, mire, yo estuve 3 días con esta persona a menos de 1 metro porque es que ese era el único espacio y esa persona resultó positiva para COVID. Temas de ese tipo. César Orozco, estamos habilitando tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajo para una empresa de aseo y el día de hoy nos encontramos con una situación que no sabíamos cómo darle manejo. Todo para nosotros es nuevo, pues, en términos de la situación actual. Nos está tocando irnos adaptando y tomando decisiones día a día. En la resolución 666, en el numeral 3.4, casi en uno de los puntos finales, habla de, en caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con concepto sanitario expedido por las direcciones territoriales. A las empresas de aseo nos controla la Superintendencia de Industria y Comercio y no nos controla, pues nunca nos ha tocado emitir un concepto sanitario con salud pública. Para los clientes que nosotros laboramos, caso empresas de alimentos, pues nuestros empleados que son in-house se adaptan, la empresa se adapta a las políticas y a los lineamientos en términos de bioseguridad que la empresa cliente implemente. Pero nos están exigiendo ese concepto sanitario. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos obligados a tramitar con la Secretaría de Salud ese concepto sanitario? Perdóname, Héctor Manuel, te interrumpo un momento antes de que le des respuesta a César para decirles que como nos queda poco tiempo en esta sala, les acabo de colocar en el chat el link en el que está el ID de la reunión en la que continuaríamos en caso de que se nos termine el tiempo en este momento. Pero no lo veo. Pero César, básicamente, esa certificación que habla en el numeral 3.4 sobre limpieza y desinfección, como tú dices, no está terminada de inventar. O sea, hoy, es más, cuando habla de conceptos sanitarios pedidos por las direcciones territoriales, esas direcciones territoriales, mejor dicho, esos conceptos sanitarios no están claros. ¿Tú en qué ciudad estás? Cali, nosotros somos de Cali.
César, entonces hagamos algo. Nos comunicaremos con la Secretaría de Salud, digamos, porque justo hoy estuve comunicado con la Secretaría de Salud de Cali, porque hay varios temas que no están, y como tú lo dijiste claramente, esto no está acabado de inventar. Entonces, lo que vamos a hacer y podemos hacer es que por medio de Waterfall, pues, me parece bien interesante, porque hoy ese proceso no está definido. Ok, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno. Yo quería de pronto opinar es que eso se ha prestado, lo que dice el doctor Hernández, para confusiones porque, no sé, yo no sé si es porque los procedimientos que están haciendo las empresas, cualquiera está cogiendo un nebulizador y un desinfectante y están nebulizando ambientes, espacios. Hay empresas que sí son vigiladas, digamos, por alguna superintendencia como la vigilancia. Las empresas de fumigación requieren de un registro para poder realizar sus labores de fumigación. Y también les ha dado a ellas por expedir cuando desinfectan pues su certificado de dónde desinfectaron sin haber fumigado. La desinfección en sí no tiene ninguna restricción, no requiere de ningún permiso o ningún concepto sanitario para poder realizarse. La fumigación sí, o sea, el hecho de utilizar esos químicos, esos pesticidas, pues sí requieren de un aval por parte de alguna entidad territorial, municipal o departamental. Entonces también yo creo que por eso se ha prestado para tanta confusión. Entonces nosotros, digamos, para prestar nuestro servicio de aseo, desinfección en clínicas, en hospitales, en cualquier tipo de empresas, no requerimos de ningún permiso para hacerlo. Entonces yo no sé por qué están pidiendo la empresa ahorita ese tipo de cosas. No hay conocimiento, hay un desconocimiento total sobre ese tipo de solicitudes que están haciendo. Sí, no, perfecto. Como dices, esto, o dijo la persona anterior, esto no se ha acabado, César lo dijo, esto no se ha acabado de inventar. Estas normas también tengamos en cuenta, esta resolución 666 salió, nos la entregaron un martes para que le hiciéramos comentarios y el miércoles ya estaban los comentarios. Entonces es un tema de rapidez y básicamente hay cosas por aclarar, pero el sentido y de pronto la conversación que tuvimos, y espero que se lleven eso, es que independiente de los pasos, que no hay pasos, bueno, hay deberes, sí, pero cada empresa debe de revisar cómo va a hacer las cosas. Y lo que nunca puede perder de norte es el para qué va a hacer. Pero seguiremos revisando y sí, las empresas necesitan aclaración y todos la necesitamos porque hay temas que nos van a ir saliendo que no están hechos. Hoy los pases digitales, bueno, en fin, hay tantas cosas, pero vamos en camino y bueno, esa es la idea. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a Héctor Manuel por este espacio que nos brinda. Para todos, nosotros estamos realizando conferencias con casi que 1 y 2 veces a la semana. El siguiente miércoles, que es 6 de mayo, vamos a desarrollar una conferencia sobre disminución de salarios, porque ha sido una pregunta que hemos tenido muy frecuentemente en las consultas, tanto por parte de empleados como empleados, las consultas virtuales que estamos desarrollando. Y esta conferencia, bueno, la vamos a dictar el próximo miércoles 6 de mayo a las 5 de la tarde. En nuestras redes sociales van a encontrar toda la información sobre cómo conectarse a ella. Estamos en Instagram y en Facebook como @WFabogados y esperamos pues que estos espacios que estamos abriendo sirvan para que todos podamos salir adelante en las mejores condiciones respecto de
esta pandemia que nos afecta. Gracias otra vez a todos. Los que quieran también recibir el boletín, emitimos 1 o 2 boletines mensuales de actualidad en Derecho Laboral y Seguridad Social. Hemos emitido 4 durante la pandemia porque todos los días salen normas nuevas y el próximo está programado para el 2 de mayo. Entonces, los que quieran recibir el boletín nos pueden escribir al correo electrónico contacto@wfabogados y se los estaremos enviando. Gracias a todos. Muchas gracias, Linda, por tu invitación y muchas gracias a ustedes por haber escuchado. Muchas gracias.